Deseo que esta plática que vamos a tener el día de hoy sobre inclusión de tus alumnos y jugadores en las clases de educación física y entrenamiento sea realmente una plática de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. La organicé, la preparé con mucho cariño porque sé que hay muchos profesores y entrenadores, al igual que yo, muy apasionados de lo que hacemos. Y bueno, respetando el tiempo y la puntualidad de los que se conectaron, vamos a arrancar. Vuelvo a presentarme, mi nombre es profesor Adrián Quiroz Salcido, soy licenciado en Educación Física, tengo también una licenciatura en Psicología, actualmente estudio una maestría en Nutrición, Actividad Física y Deporte. Tengo 27 años de experiencia como docente, como profesor de educación física y también como entrenador de baloncesto en diferentes categorías. Y bueno, principalmente la dinámica de la sesión me gustaría que fuera de la siguiente forma. Yo voy a ir mostrando las diapositivas, voy a ir explicándolas y si alguno de ustedes tuviera alguna duda o alguna pregunta, les pediría de favor si me ayudan en anotarla y al final de la sesión podemos compartirlas en el chat. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo más importante, digamos, que tenemos que entender dentro de este concepto de la inclusión es que ha pasado por toda una evolución, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquitito, la primera parte de la charla es relacionada a cómo es que llegamos hasta este concepto de inclusión, que es un concepto sumamente amplio, que involucra al Estado, que involucra, por supuesto, a la escuela, a los directivos, a los padres de familia, a los profesores, pero que es un poco diferente al concepto que se venía manejando como el concepto de integración. No es exactamente, no es lo mismo la integración de estos alumnos que principalmente tienen que ver con una inclusión educativa, la integración, que el concepto que vamos a ir desglosando de inclusión. Entonces, vamos a arrancar, vamos a empezar. Y bueno, vamos a ver como les decía, esta evolución del modelo de la educación. Principalmente son tres fases. En una primera fase vemos de la segregación a la educación especial. Las personas con discapacidad en un principio prácticamente eran consideradas un castigo para las familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración, ¿no? Por ahí de 1828 en Francia se abren las primeras escuelas de atención a deficientes. En Alemania, Samuel Heinecke desarrolla una metodología oral para enseñar a las personas sordas. Y vemos posteriormente que en 1829 Braille crea la escritura de puntos en relieve difundida por el mundo y muy conocida como el sistema Braille. Entonces, en esta primera etapa vemos cómo las personas con discapacidad, que es solamente una parte de la población de todas las personas que son contempladas dentro de la educación inclusiva, ¿sí? No debemos de confundir que la educación inclusiva solamente adopta o, digamos, integra, no integra, porque entonces ese sería, ahorita lo vamos a ver el concepto, adopta no solamente a las personas con discapacidad, sino vamos a ir viendo que también va a adoptar a personas de bajos recursos, va a adoptar a personas indígenas, con diferente tipo de lenguaje, inclusive personas con bajos recursos económicos. Este es el primer momento, ¿sí? También dentro de este mismo primer momento empiezan la pedagogía terapéutica con dos tendencias. Por un lado, los médicos decían que estos problemas que tenían las personas con discapacidad eran problemas orgánicos. Y la otra concepción era la de los profesores que decían, no, momento,
No tiene nada que ver con lo orgánico, más bien son problemas psicológicos y pedagógicos. En la actualidad sabemos que todas estas problemáticas, principalmente de personas con discapacidad, pueden ser tanto problemas orgánicos como psicológicos. Empieza la tendencia psicométrica y el francés Alfred Binet es el primero que crea una prueba de inteligencia. Para 1905 se da paso a la atención educativa especializada, surgen las escuelas especiales para personas con retraso mental. Vean cómo es solamente etiquetado y manejado el concepto de retraso mental en 1905. Y para 1917 en Europa se crean aulas especiales, ya y esto es considerado un hecho positivo. No lo ven como algo negativo, no lo ven como algo excluyente, al contrario, lo ven como algo positivo que propició en esa época que el profesorado estuviera más preparado, enfocado, los programas especializados, material especializado y el propio centro educativo era un centro especial. En un segundo momento, entonces, pasamos de una educación especial a una educación integral y podemos ver en el gráfico cómo aquí vemos el gráfico de exclusión, donde está toda la población adentro y las personas con diferentes capacidades físicas o más bien con alguna discapacidad que puede ser física, cognitiva o sensorial. Vemos este otro concepto que tiene que ver con la segregación, como en un principio lo que veíamos en una primera etapa son aislados, y vemos este concepto que les decía que se manejó hasta todavía unos cuantos años de integración, ¿no? Que las personas con necesidades educativas especiales o personas que podían tener o no alguna discapacidad se integran. Sí se integran a este círculo, pero realmente no hay una convivencia, ¿sí? No hay una participación, no hay un involucramiento, no hay una aceptación. Y vean cómo en el último, la inclusión, aquí sí ya hay una mayor participación, se les permite involucrarse y de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, Mikkelsen en 1959 crea el principio de normalización, el cual dice que los deficientes mentales lleven una existencia tan pronta a la normal como sea posible, ¿no? Y se le conoce como la normativa danesa. El informe Warnock en 1978 reafirma este principio de normalización. Este no se enfocó en convertir a las personas con necesidades educativas especiales en normal, sino en aceptarlo tal como es. Entonces, aquí hay un verdadero cambio porque estamos hablando de una aceptación con sus necesidades y derechos como los demás, ¿no? Proponía no etiquetar ni categorizar a las personas con discapacidad y de usar la denominación de necesidades educativas especiales. Y finalmente, dentro de esta evolución educativa, llegamos hasta el concepto de la educación inclusiva. Pasamos de una educación integradora a una educación inclusiva. En esta educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad. Ya no solamente vamos a hablar de las personas con discapacidad, ¿sí? Esto es un aspecto muy importante porque existe una cierta confusión en interpretar que la educación inclusiva solamente va encaminada a personas que tengan alguna discapacidad. Y esto, como vamos a ver, no es así, sino atañe a toda la población como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos. Ya no se va a excluir absolutamente a nadie, ¿sí? Sino de una manera conjunta, independientemente de sus condiciones personales,
sociales, culturales, incluidos aquellos que presenten también, por supuesto, una discapacidad. Entonces, digamos que de forma general, estas fueron las tres etapas, aunque muy precisamente vamos a ver que dentro de la evolución internacional del concepto de educación inclusiva, va a haber una declaración que es la que es el parteaguas para empezar cada vez con un proyecto inclusivo a nivel mundial, y que es la Declaración de Salamanca de 1994, donde hubo 300 participantes en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales. Las prestaciones educativas especiales eran consideradas un problema que afectaba a los países, ¿no? Entonces tenían que hacer algunas modificaciones, y bueno, pues requiere de una reforma considerable de la escuela ordinaria. Se dieron cuenta que estas personas, no solamente con discapacidad, no estaban siendo incluidas en los procesos, digamos, laborales. Eran personas que a lo mejor podían tener un cierto nivel educativo, pero que eran rechazadas laboralmente. Entonces, tuvo que haber una transformación en todo este sistema. Se contempla el informe de ver la diferencia como algo, y entrecomillado, normal, ¿no? Ya no es excluyente, ya no debe ser un concepto excluyente, sino más bien incluyente. Hay un movimiento educativo para todos, es una conferencia mundial de educación para todos en 1990. Se platican ahí tres problemáticas, que pues hay muy poco acceso a la educación en cuanto a la diversidad de la población, tanto de raza, de lenguaje, de cultura, de lingüística. Y pues la educación básica es concebida en términos solamente de alfabetización y cálculo. Hay grupos marginales en riesgo de ser totalmente excluidos de la educación. Posteriormente, un poco más adelante, se van organizando más foros, y encontramos también que hay un foro consecutivo, que hubo un foro consecutivo internacional sobre educación para todos de 1996. Su objetivo consistió en evaluar los avances logrados desde la conferencia de Yomtien. Y tenemos también otro Foro Mundial de la Educación para Todos de Dakar en el año 2000. Se adoptó el marco de la acción de Dakar, que es un compromiso colectivo para actuar, ¿no? El foro recomendó necesidades de los pobres, niños y niñas trabajadores por VIH, SIDA, hambre, mala salud, necesidades especiales de aprendizaje. Entonces, como ven, toda esta tendencia, cada vez hay una mayor preocupación por la diversidad, no solamente por las personas con discapacidad, sino los niños trabajadores. Aquí vemos con SIDA, con hambre, mala salud, y esto que acabamos de mencionar. Y bueno, con respecto a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de París, la Declaración de París garantiza la igualdad de grupos que no están representados ahora, como trabajadores, pobres, minorías, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y otros sectores vulnerables de la población. Finalmente, hasta llegar a este cuarto punto, en donde se menciona la educación inclusiva en la UNESCO en el año 2009. La educación inclusiva se refleja en una igualdad de oportunidades para todos. Tenemos también por ahí muy cerca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, haciendo posible su participación de manera efectiva en una sociedad inclusiva. Y de esta manera es como, digamos, cierro la parte histórica de cómo es desde principios del siglo, inclusive desde el siglo XVI, pero más precisamente, con más precisión en el siglo XVIII,
cómo existe toda esta evolución de un total rezago, un total rechazo, exclusión a personas con discapacidad, hasta esta educación inclusiva de la UNESCO en el 2009. Bueno, entonces ahora sí vamos un poquitito más en materia de a qué nos referimos y cómo es que podemos definir la educación inclusiva. Bueno, la UNESCO la va a definir como un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos. Todos. Esta palabra es muy importante porque no hace exclusión de ningún tipo. Hacer efectivo para todos el derecho a la educación, contemplando la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto físico y social. ¿Cuál es su objetivo de esta educación inclusiva? Bueno, acabar definitivamente con la exclusión, que es consecuencia de actitudes negativas y de una falta de atención a la diversidad en materia de raza, situación económica, clase social, origen étnico, idioma, religión, sexo, orientación sexual y aptitudes. Entonces, como lo vengo exponiendo desde un principio, no solamente abarca, y vuelvo a insistir, a las personas con discapacidad, sino vean cómo es en materia de situación económica, clase social, origen étnico, etcétera. La educación inclusiva es fundamental para lograr la equidad social. Este es un concepto que va ligado, que va de la mano, la equidad social, con la inclusión, que tiene mucho que ver con la igualdad de oportunidades para precisamente esta diversidad de población que tenemos. Digamos que la igualdad es como el objetivo a donde queremos llegar a través de la equidad, a través de la inclusión, y la equidad es como todo el proceso que tenemos que hacer para lograr, para llegar a esta igualdad. Es un elemento constitutivo del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Fíjense, este es un dato muy interesante. Existen alrededor de 75 millones de niños que todavía no están escolarizados, esto es a nivel mundial, y alrededor de 774 millones de adultos que carecen de competencias elementales en lectura, escritura y aritmética. Esto es un dato por parte de la UNESCO. Bueno, ¿por qué hablamos de educación inclusiva? Bueno, tenemos que hablar de una educación inclusiva porque precisamente era algo que no estábamos contemplando dentro de los sistemas, se estaba aislando, se estaba apartando, excluyendo a todas estas personas que acabamos de mencionar con diferentes, inclusive hasta preferencias sexuales. Y bueno, en el camino lo más triste y lo más complicado de todo esto es que generaba genera o sigue generando muchísima pobreza, muchísima desigualdad, ¿no? Entonces, la educación escolar que ahora tenemos, pues ha heredado unas formas de pensar y valorar excluyentes y jerarquizadas. No es capaz de responder con equidad en relación a tres grandes tareas. La primera, acoger a todo el alumnado. Y esto de acoger es algo que implica más desde el punto de vista afectivo, ¿sí? No solamente es, ok, yo te doy permiso de, como institución o inclusive como profesor o como entrenador, de que ingreses a mi clase, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Tú vas a hacer algo diferente a lo que van a hacer los demás. Entonces, no, en este caso se trata de acoger y de integrar a todo el alumnado. Hacer que todos se sientan reconocidos, partícipes activos y personas queridas. Esto es bien importante para la autoestima
de cada uno de nuestros alumnos, que se sientan queridas y estimadas por sus iguales y su profesorado, ¿no? ¿De qué va a depender de que también se sientan queridas y estimados por sus compañeros? Pues del respeto, del propio respeto y del lugar que les demos nosotros como profesores a toda esta población. Permitir el aprendizaje al más alto nivel y rendimiento posible en todo el alumnado y de forma personalizada. ¿Cuáles son los requisitos para una educación inclusiva? Bueno, estos son algunos, por supuesto que ustedes pueden considerar muchos más aspectos, pero estos de manera global, general, sería abogar por la igualdad de oportunidades, es decir, que no se quede ningún niño, ninguna niña sin la posibilidad de recibir una educación que sea de calidad, conocer íntegramente a la persona. Necesitamos ser un poco más empáticos con nuestros alumnos, acercarnos un poquitito más, conocer de dónde vienen, cómo viven un poco, porque de esa manera podemos involucrarlos un poquitito más dentro de nuestra clase, dentro de nuestros entrenamientos. Si lo conozco, si sé cuáles son un poco sus preferencias, sus gustos, puedo tener un poco más de acercamiento, puedo ser un poco más empático con él y de esa manera crear un respeto mutuo. Actitudes positivas del educando. Este es un requisito muy importante, que no nos burlemos, que no critiquemos, sobre todo que no hagamos sentir mal a nuestros alumnos. Esto es muy importante, que tengamos siempre una buena actitud, que sea esta positiva. Ahorita, al final, poquito más adelante, vamos a ver de estas actitudes, cuáles son estas actitudes de los educandos para favorecer una educación inclusiva. Y por último, que nuestro currículum educativo, que nuestros programas, nuestros planes de entrenamiento o nuestras sesiones estén adaptadas, sean flexibles en base a las necesidades y en base a las características de nuestra población. ¿Qué características debe tener un currículo inclusivo? Bueno, pues es un poquito lo que les decía. Tiene que ser abierto y flexible, que pueda adaptarse a las características de todos y cada uno de los alumnos y así posibilitar y potenciar su participación. ¿Sale? Aquí tenemos que detenernos un poquitito, porque a veces como profesores podemos un poco quejarnos de que hay alumnos que a lo mejor no llevan su tarea o que no reciben la participación no tienen el apoyo de sus papás o de su familia. Entonces es muy importante que nosotros, bajo estos criterios que tenemos y que conocemos a nuestros alumnos, no pidamos cosas que sabemos que pueden afectar a su desempeño o que no las van a lograr o que no las van a conseguir. Esto es bien importante, porque a veces nos es muy fácil criticar al alumno y decir, pues es que este es un alumno flojo, ¿no? Es un alumno que no trabaja, es un alumno que no entrega. Bueno, entonces tenemos que establecer objetivos para que ese alumno pueda participar más, pueda trabajar más. Si le voy a pedir algo y yo sé que no va a tener el apoyo del papá o de los papás, entonces pedirle algo donde él pueda hacerse responsable y que tenga la oportunidad de poder cumplir y ser responsable. A esto se refiere con estos planes también en cuanto a la flexibilidad. Único para todos los alumnos y común para toda la etapa obligatoria, ¿sí? Amplio, relevante y diferenciado para promover un desarrollo académico y personal de todos los alumnos. No debemos, como sabemos, sobre todo en primeras
etapas o en primeras fases del desarrollo motriz. No debemos de especializar, debemos de trabajar de una forma global, general. También dentro de estas características que debe de tener nuestro currículum, tiene que ser significativo y riguroso para el alumno, que debe construir su propio conocimiento a partir de las experiencias y actividades que se componen. Es decir, ya hay una tendencia por tratar de evitar la memorización. No significa que la vamos a quitar, no significa que la vamos a borrar, pero sí dentro de las metodologías de enseñanza y de aprendizaje debemos de procurar construir que ellos mismos sean los que construyan su propio conocimiento a partir de las experiencias y de las actividades. Y por supuesto que debe de potenciar la participación activa del alumno. ¿Cómo podemos elaborar planes y programas de estudios inclusivos? Bueno, los planes y programas de estudios inclusivos tienen en cuenta las necesidades de desarrollo cognitivo, afectivo, social, creativo del niño. Entonces, vean cómo aquí puse necesidades de desarrollo con mayúscula, perdón, con negritas, porque tenemos que lo que un programa o un plan nos puede funcionar para un grado o para un grupo, puede que no nos funcione para el otro. Entonces, por eso es necesario conocer qué necesidades son las que podemos encontrar dentro de un grupo y dentro de un mismo grado escolar. Se basan en los 4 pilares de la educación para el siglo XXI, que es aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y tenemos aquí una relación en cuanto a lo aprender a hacer en cuanto a lo cognitivo, ¿sí? Aprender a hacer en cuanto a lo afectivo y aprender a vivir juntos en cuanto a lo social, en cuanto a la cooperación y la convivencia con sus compañeros. Toman en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, la identidad cultural y el contexto lingüístico. Por eso es tan importante poder conocer a nuestros alumnos, porque debemos de reconocer, de respetar por qué un niño decide un día o una niña llevar a lo mejor, no sé, un color de trenza que es muy llamativo, pero no sabemos que ese día se puede festejar algo en cuanto a su cultura. Por supuesto, respetar los contextos lingüísticos, nunca burlarnos. Hay niños que pueden estar expresándose dentro del salón de clase o de las clases con su propio lenguaje, y esto no debe ser motivo ni para que nosotros nos burlemos ni para que ninguno de sus compañeros lo haga, ¿no? Conllevar la eliminación de estereotipos negativos, no solo en los libros de texto, sino también esto es más importante en las actitudes y experiencias de los docentes. Es decir, en el día a día debemos de tratar de no etiquetar, somos mucho etiquetar, pues ahí viene el que lo sabe todo, ahí viene el estrellita, ¿no? Entonces debemos de empezar, si queremos con una educación mucho más inclusiva, quitar todos estos estereotipos y estas actitudes, expectativas de los docentes. Muy importante nuestra participación. Suficientemente flexibles como para permitir su adaptación a las necesidades individuales y estimular a los docentes a buscar soluciones que puedan corresponder con las necesidades, aptitudes y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Todos, pongo con negritas, todos ya vimos que no solamente son las personas con necesidades educativas especiales. Los planes y programas de estudio deben de estar centrados en los niños. Eso es muy importante. Se caracterizan por el abandono relativo del aprendizaje memorístico. Esto era algo de lo que les decía. Vamos a tratar en la medida de lo posible
de abandonar tanto los aprendizajes repetitivos, sino más bien desde un enfoque donde el niño tenga que tomar decisiones, ¿no? Y, hablando principalmente del deporte, del básquetbol, o de las clases de educación física, pues, situaciones en donde el niño tenga que decidir y nosotros no tengamos que influir en su toma de decisión. En favor de un mayor énfasis en el aprendizaje cooperativo, activo, basado en experiencia y práctico. Actitudes, ahora sí, esto viene siendo como casi, así lo voy a definir, como el postre de la sesión. Tiene que ver principalmente estas actitudes de los docentes de un artículo que se elaboró con 44 docentes en Uruguay. Todos son docentes de un colegio particular a nivel primaria, pero que la verdad es que cayó muy bien a la plática, a la sesión, porque se conecta con muchas características de las cuales hemos hablado y ahorita ustedes verán de qué se trata. Bueno, primero vamos a definir qué es una actitud. Según Bravo 2013, define la actitud como la disposición o la predisposición que es aprendida de una persona para actuar de determinada manera en un fenómeno, persona o situación y que se manifiesta de algún modo organizado mediante la experiencia y que influye orienta la conducta con respecto a objetivos o situaciones. Entonces, profesores, podemos decir entonces que la mala actitud de un niño no la podemos cambiar. Pues tenemos que decir que no, porque las actitudes son aprendidas. ¿Sí? Aprendidas en base a una organización que tiene que ver con su propia experiencia del niño y que va a influir en la orientación de la conducta con respecto a una situación dada. Entonces, no casarnos con la idea de que ya no vamos a poder cambiar a cierto tipo de niños, en cuanto a la actitud. La actitud es algo que se aprende y como tal, entonces sí podemos moldear, ¿sale? Nunca desistir en esta parte, sobre todo en esta actitud positiva hacia los niños. Un docente con una actitud positiva hacia la inclusión tiene mayor probabilidad de implementar prácticas educativas inclusivas en su aula o en la cancha de básquetbol, ¿no? Si nosotros, nuestra propia actitud como entrenadores, como profesores, es una actitud positiva, pues por supuesto que vamos a tratar de implementar estas prácticas educativas inclusivas. Un docente tendrá mayor intención de cambiar sus prácticas educativas cuando mayor sea su percepción de que es capaz de hacerlo, ¿no? Esto tiene que ver con una teoría que se conoce como la teoría de el control percibido de la conducta, y es muy congruente, ¿no? Si yo no me siento lo suficientemente preparado para una práctica, un entrenamiento sobre el tiro, vamos a pensar, entonces, evidentemente, esto como docente, pues no me va a favorecer a que yo tenga una actitud positiva. Entonces, va a depender de qué tanto yo me sienta capaz para realizar la actividad o la dinámica para poder yo transmitir esta actitud positiva, ¿sí? Ahora vamos a ver qué factores afectan las actitudes de los docentes, ¿no? Y con este tema prácticamente estaría concluyendo.
vamos a ver que los factores que van a afectar las actitudes tienen que ver principalmente con los que tienen que ver con el docente, es decir, la mayoría posee una actitud neutra o a veces se ha encontrado negativa hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación regular, ¿sí? Pero esto va a depender de principalmente la formación profesional, porque si bien es cierto, al menos desde mi formación como docente, honestamente no recuerdo haber tenido una formación profesional con respecto a personas, niños con alguna discapacidad de cualquier tipo, o tampoco recuerdo haber tenido alguna plática relacionada con necesidades especiales educativas. Entonces, la formación profesional va a ser determinante como un factor que va a facilitar o va a excluir estas actitudes del docente. Vemos que el 92% de este estudio que se hizo, esto es particularmente con los 44 profesores que les comentaba de este estudio que se hizo en Uruguay, el 92% no tiene información, no tiene formación, perdón, sobre las necesidades educativas especiales. Los más capacitados poseen una actitud más positiva. Evidentemente, como lo mencionamos en la otra diapositiva, si yo me siento capaz, mi actitud va a ser positiva. Si yo no me siento capaz, me relego, ¿sí? Me puedo apartar porque pues no me siento con la confianza para poder apoyar o ayudar en el aprendizaje, en la enseñanza de estos niños. Va a depender también de otro factor. Número uno, la formación profesional, pero número dos, de la experiencia del docente. Los docentes con menos años de experiencia enseñando presentan una actitud más positiva que aquellos con más experiencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será cierto que los docentes con menos años de experiencia enseñando presentan una actitud más positiva que aquellos con más experiencia? Bueno, yo no soy aquí nadie para negar los diferentes puntos de vista. Desde mi punto de vista y lo que yo creo es que sí, por una razón también un poco práctica, digamos, y para mí es que un profesor que tiene mucho más experiencia puede no ser tan abierto porque de alguna manera se siente ya cerca de la jubilación, ¿no? Entonces muchos docentes dicen, ¿saben qué? Miren, director, por favor, le pido que me ayude. Yo estoy ya 3 años, 2 años o 1 año de jubilarme. La verdad es que me la quiero llevar tranquila y pues mejor no me dé este tipo de grupos, ¿no? A lo mejor que pudieran ser grupos con algún tipo de necesidad especial, ¿no? Y los más chavos, los que van saliendo, pues traen toda la energía, traen todas las ganas de aprender cosas nuevas y a veces son los más atrevidos, ¿no? Entonces, ahí es una pregunta para la reflexión. Más tiempo como docente no estaría favoreciendo la inclusión educativa, ¿sale? Esto sí es muy importante, mientras que la experiencia específica en educación inclusiva impactará positivamente su actitud. Esto es muy importante porque se demostró que no solamente los que tienen mayor experiencia son los que pudieran aceptar o favorecer una educación inclusiva, sino aquellos que tuvieran experiencia, que habían trabajado en escuelas específicas de educación inclusiva, ¿ok? Y el segundo aspecto que va a afectar que como docentes podamos ser mucho más inclusivos dentro de nuestra educación tiene que ver con el contexto.
Sabemos que como profesores es muy difícil, tenemos el tiempo limitado, no tenemos muchos espacios, tenemos a veces bodegas en el mejor de los casos, a veces no tenemos ni un escritorio. Y entonces todo esto, desde el punto de vista del contexto, son considerados como una dificultad, ¿no? Para poder hacer la planeación, tener la oportunidad de poder planear y poder hacer planes inclusivos. Los recursos de apoyo se dividen en dos: humanos, los asistentes que podemos tener, la familia de estos alumnos que pudieran tener alguna necesidad o alguna discapacidad, los profesionales que también necesitamos el apoyo del área psicopedagógica, y nuestros propios compañeros, ¿no? También estos recursos son indispensables para que podamos nosotros llevar a cabo una adecuada educación inclusiva. 77% apoyan la inclusión de asistentes. Este es un dato interesante porque en este estudio también se demostró que el 77% de estos maestros veían como algo positivo tener la inclusión de un asistente que estuviera directamente con estos niños que pudieran tener alguna discapacidad o no, algún problema conductual, algún problema relacional, algún problema de cualquier tipo. Estos profesores lo ven sumamente conveniente tener la inclusión de un asistente que esté directamente apoyando. Y por último, dentro de los recursos de apoyo, bueno, pues están los materiales, ¿no? Que van a favorecer estas prácticas inclusivas. Y ya por último, tenemos las conclusiones, que estas conclusiones finalmente tienen que ver con las actitudes, pero que encajan mucho con todo este tema que platicamos el día de hoy sobre la inclusión educativa en nuestros alumnos en las clases de educación física. La pieza fundamental en este engranaje del cambio educativo somos nosotros. Somos nosotros, porque ciertamente el gobierno, principalmente el gobierno o los gobiernos, son pues quienes tienen que apoyar en materia de educación inclusiva. Las escuelas, las instituciones, los directivos, nuestros coordinadores, pero digamos que en esa pirámide, los que estamos directamente en contacto con esos alumnos somos nosotros. Entonces, en definitiva, la pieza fundamental de todo este engranaje de educación inclusiva, pues somos nosotros, ¿no? Las actitudes de los docentes acerca de la inclusión son un factor determinante para el éxito académico en el entorno del aula regular. Si nuestras actitudes, como vimos, no son favorecedoras, no son positivas, si excluimos, si delegamos responsabilidades, bueno, va a ser complicado, ¿no? Los docentes reclaman más tiempo. A modo de conclusión, esto es algo súper importante, muy necesario, más tiempo y más capacitación para entender la diversidad en el aula regular. Esto es un hecho que, como comenté también más o menos a la mitad de la plática, pues no tenemos una formación como docentes que nos hable de las diferentes características que nos vamos a encontrar. Prácticamente nuestra educación o nuestra formación como entrenadores o como docentes muchas veces es desde el plano, entrecomillados, de alumnos normales, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un niño o una niña que no puede encajar y que ahora con toda esta planeación inclusiva, ¿qué tenemos que hacer? Esta parte de la capacitación es constante y no la tenemos y la requerimos, la necesitamos. Los docentes con más experiencia tienen una actitud más favorable hacia la implementación de prácticas inclusivas y esto es relativamente
pues lógico porque, pues, como lo vimos, estas actitudes, si yo me siento apto para poder trabajar con un grupo muy heterogéneo, bueno, pues yo me siento con esas habilidades, con esa experiencia, pues mis actitudes siempre van a ser favorables y positivas. Es necesario que los planes educativos que reciben pedagogos, profesores de educación física y entrenadores se enriquezcan y fortalezcan en una educación inclusiva que contemplen a las personas con necesidades educativas especiales que tengan o no alguna discapacidad, ¿no? Esto era algo de lo que les venía comentando. El 73% de los docentes tienen cierta formación sobre inclusión, ¿sí? Todavía hay un gran rezago. La inclusión educativa no debe de ser vista como algo muy sencillo, muy fácil, es todo un proceso, implica muchos actores, como ya les dije, el gobierno, nuestro director, nuestros coordinadores, padres de familia, los propios alumnos, nosotros, implica una gran estructura. Cuando mayor es la experiencia en contextos inclusivos, más favorable la opinión al respecto, ¿sí? Si yo he trabajado, aquí sí hay una característica importante, esto sí se ha definido, que no así con las personas, con los profesores que han trabajado con personas o niños con discapacidad, no se ha encontrado esta relación favorable hacia la opinión de una educación inclusiva. Más bien los que sí votan a favor o están a favor de un contexto inclusivo son aquellos los cuales han estado en ese contexto inclusivo. Promover el trabajo colaborativo, especialmente entre los docentes de mayor experiencia con sus pares de menor experiencia. Esto es algún trabajo que debemos de estar en constante apego con nuestros colaboradores, con los psicopedagogos, con nuestros compañeros que tengan más experiencia para tratar de aprovechar pues todo su conocimiento. Ofrecer talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y finalmente, estas son solo algunas conclusiones. Involucrar de manera planificada a los padres, ya que son los primeros agentes potenciales de promover actitudes positivas hacia las personas con discapacidad. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les quiero dar las gracias por su tiempo, por haberme escuchado, y voy a dejar de compartir pantalla para ver algunas de las preguntas. Sí, concuerdo con Carlos Alberto, la planeación se debe realizar en base a los alumnos y sus diferentes capacidades, permitir que cada uno disfrute de las actividades. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Le agradezco mucho a Pedro, a Daniel Alejandro, César Alberto, muchas gracias. Entre más conocimiento, dice Oscar, y preparación se tenga en este tema, mejores resultados obtendremos de nuestros alumnos. Por supuesto, ¿no? Hablábamos de qué tanto nos sentimos como docentes capaces para poder enfrentar todas estas diferencias que existen y bueno, pues definitivamente necesitamos de mucha preparación porque lamentablemente no existe dentro de nuestra propia formación como docentes o como entrenadores pues una inclusión de estos temas tan relevantes y tan importantes, ¿no? Estoy de acuerdo con Alain Pavel en cuanto a que su visión de él, su punto de vista sería lo más comprensivos y tolerantes hacia nuestros alumnos. Totalmente de acuerdo. Adrián.
De acuerdo, Adrián, lo importante es hacer sentir a todos como parte de un todo en el proceso. Celebremos y valoremos las diferencias. Así es porque independientemente de las capacidades tanto físicas, intelectuales y demás, pues ninguno de nosotros somos iguales, ¿no? Nadie es igual a nadie y el respeto a la individualidad es un respeto muy importante y es lo valioso de que podamos ser seres humanos y podamos tener una convivencia sana. Profesores versátiles, totalmente de acuerdo. Con base a esto, te doy toda la razón, Sandra, porque pero para esto hay algo que es muy importante para mí como profesor, como docente, y es que sí vamos a planear, sí vamos a organizar, sí vamos a ser flexibles, pero ¿saben qué, maestros? ¿Saben qué, profesores? Es súper importante que en las prácticas, que en los entrenamientos, que en las clases de educación física, al día a día, llevemos un plan de clase, ¿sí? Porque muchos somos, sí, como bien dices, debemos ser versátiles, pero eh, a mí me ha tocado tener ciertas responsabilidades en algunas ocasiones y les he pedido, vamos a organizar tal evento para tal, pido de favor que presenten un plan de trabajo, un plan de clase, no tanto un plan de trabajo, sino un plan de clase. Y bueno, muchos llegan con pretextos, ¿no? No lo hice, no pude, lo tengo aquí, soy muy creativo, pero a veces no nos damos cuenta que un ejercicio o que una actividad ya la puse 10 veces y eso es porque no llevamos un registro, no llevamos una anotación día a día, qué estoy viendo, qué estoy haciendo, qué está funcionando, anotar, observar. Esto va a ser sumamente importante para nuestro trabajo como profesional. Sí, definitivamente, Giuseppe, concuerdo también contigo en que se necesita eh, de un apoyo permanente de nuestra sociedad y de nuestra autoridad. Como saben, en los últimos 4 sexenios se han venido cambiando los programas educativos. Entonces, a mí me parece un tanto ridículo porque no se ha permitido, o sea, no se ha permitido terminar un proceso educativo, no se ha hecho una evaluación de qué sí ha funcionado, qué no ha funcionado, y el propio gobierno te dice, pues ahora no es este modelo, ahora es este. Empezamos este modelo y se supone que este modelo que estamos empezando va a terminar si mal no recuerdo, en el 2030. Vamos a esperar a ver qué pasa en el siguiente sexenio, a ver si no llega otro presidente y dice, no, aquí vamos a cambiar y ahora le vamos a hacer otra cosa. Entonces, es importante, es imprescindible el apoyo y el reconocimiento de las autoridades, pero también, por supuesto, de las sociedades. Sí, aquí no entiendo muy bien, Ángel, tu pregunta con respecto a cómo trabajar el deporte con un plan y programa desvinculado del mismo. ¿Te refieres, o sea, cómo trabajar, digamos, el deporte diferente, o sea, como una currícula, como una extracurrícula, con un plan diferente? Pues sería, digamos que si esa es la duda, sería exactamente igual que como haces tu currícula, en principio, pues hacer una evaluación inicial de cuántos niños te llegan, con qué características, y a partir de ahí también va a depender mucho de tanto los objetivos de la institución como de tus propios objetivos.
¿Qué quieres lograr con ese grupo? ¿Qué quieres lograr con esos niños? ¿A dónde los quieres llevar? ¿Sí? ¿Cuál es tu intención? ¿Es solamente recreativo? ¿Es formativo? ¿O quieres competir? De eso va a depender cómo vas a planear en base a lo que tienes y en base a dónde quieres llegar. ¿De acuerdo? Con Julieta. Sí, sí, bueno, miren, las consideraciones sobre que participen en un deporte es sumamente importante porque como vemos el deporte, pues es uno de los principales implicados en la socialización, ¿no? De los alumnos, pero no necesariamente si el alumno no participa en algún deporte implica que no esté haciendo las cosas correctamente. La Organización Mundial de la Salud nos establece o establece más bien que para niños lo correcto sería alrededor de 45 minutos diarios de actividad física. Entre 45 y 60 minutos es un estimado correcto para que estos niños puedan llevar a cabo una actividad física y de esa forma ellos se puedan enriquecer. Entre más actividad física, por supuesto, que va a ser mucho más benéfico y por supuesto, si pueden incluir un deporte, sería sensacional. Bueno, aquí me dice, ¿cómo se podría planificar una sesión con niños de diferentes edades, pero en un solo bloque? Bueno, pues va a depender, volvemos a lo mismo, de cuál es tu tema, en principio, qué quieres ver. Yo diría que sin grandes complicaciones, pues deben de estar muy enfocado y va a depender también de qué edades, pero tiene que estar muy enfocado en cuanto a la integración, en cuanto a la cooperación, juegos cooperativos, juegos de integración. Por supuesto que si cada uno de ellos tiene diferentes habilidades, tendrás que adaptar, adecuar tus espacios para que a lo mejor un grupo de niños esté trabajando en un circuito, otro grupo de niños en otro circuito, o establecer diferentes estaciones en donde todos estén trabajando por estaciones y de esa manera los podamos integrar, pero también va a depender de qué características tengan estos niños y ahí es en donde les decía de la importancia de un asistente, ¿no? Tenemos que tener el apoyo, la ayuda de uno, dos, tres asistentes que nos estén ayudando y que nos estén apoyando en este trabajo de integración con niños que pueden ser de diferentes edades. También aclarar a los niños más grandes que tienen una responsabilidad diferente, ¿sí? Eso es muy importante, que hables con ellos y que les expliques porque si estás trabajando con niños que sí tienen hay una verdadera diferencia en cuanto a edades, te puedes meter en algún problema relacionado con un contacto más fuerte o entonces hay que ir moldeando y mesurando la intensidad de cada uno de los ejercicios y de los juegos para precisamente no dañar o no afectar a ningún niño. Sí, está muy bien. Cada quien puede tener sus programas con lecciones ya establecidas. Eso ayuda mucho, favorece mucho la planeación y el proceso. Eh, Sin embargo, es importante que lo adaptemos siempre a las características de nuestros niños.
Bueno, voy a contestar ya una última pregunta y ya nos vamos. ¿Sale? Aquí me preguntan, esto es algo que pasa muy frecuentemente en todos los deportes. Me pregunta Israel Alfredo, ¿qué puede uno hacer si en el entrenamiento trabajas para competir con reglas mini básquetbol, pero resulta que cuando asistes a un torneo no federado, no se respetan las reglas de mini básquetbol y los árbitros arbitran como si fueran ya jóvenes de 15 o más años? Bueno, pues esto es a lo que nos arriesgamos. Esta es una consecuencia, esto es algo que tú debes de tener siempre presente, que te pueden jugar desafortunadamente chueco, por decirlo así, ¿no? Por otro lado, hay que entonces informarse muy bien, porque a lo mejor puede ser un tema de confusión o de interpretación. Entonces, leer muy bien la convocatoria, yo te diría, en principio, leer muy bien la convocatoria. En segundo lugar, analizar qué tantos beneficios te va a dar llevar esa competencia en cuanto a lo emocional, como puedes dejar a tu equipo, ¿no? Yo te diría que a lo mejor dices, bueno, pues es que yo los quise llevar por la experiencia que pueden obtener en este tipo de torneos. Sin embargo, ¿vale la pena? Habrá que cuestionarnos si vale la pena, si ya sabemos que van a jugar o que nos van a jugar los árbitros de una forma malintencionada. ¿Valdrá la pena llevar yo a mi grupo, exponerlos, afectarlos, llevar a todos los papás y al final yo resultar también herido y afectado y molesto? ¿Valdrá la pena hacer todo ese esfuerzo o pensar muy bien y a lo mejor organizar mi propio torneo, un torneo interno? Invito a unas elecciones, puedo invitar y yo mismo organizar el torneo, ¿no? Entonces, va a depender de qué estás buscando con la participación en esos torneos, pero en cuanto a qué puedes hacer, la verdad, no creo que puedas hacer mucho, prácticamente no puedes hacer nada. Y y bueno, les agradezco mucho a todos sus saludos. Y bueno, pues me dio gusto haber platicado y espero que esta charla haya sido de su provecho para todos. Me despido, mucho gusto y que tengan un excelente fin de semana todos. Hasta luego. Gracias.